Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema del teorema de Pitágoras y en este y en el siguiente vídeo, lo voy a dividir en dos porque si no sería muy largo, vamos a ver las aplicaciones fundamentales del teorema de Pitágoras, porque vamos a ver cómo calcular distintos elementos en figuras geométricas para después el cálculo del área y del perímetro de dichas figuras. Antes de desarrollar este apartado, es fundamental que recordéis todas las figuras planas que hemos repasado, sus elementos fundamentales, así como el cálculo del perímetro y el área de cada una de esas figuras. Bien, bueno, pues la situación en la cual nos vamos a encontrar es que nos van a dar una figura concreta y normalmente nos van a pedir el perímetro y el área. Y puede que alguno de esos dos cálculos se pueda hacer directamente, es decir, con los datos que tenemos, pero lo normal es que nos falte algo para poder aplicar alguna de esas dos fórmulas. Normalmente, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a poder determinar triángulos rectángulos dentro de esas figuras para poder aplicar el teorema de Pitágoras y así calcular esa medida, ese elemento desconocido. ¿Vale? Bueno, pues los pasos que vamos a hacer siempre van a ser los mismos, ¿vale? Y aquí tenéis un esquema que no suele aparecer en ningún lado, pero yo voy a estar insistiendo todo el tiempo en los 8 ejemplos que vamos a ver, los 4 de este vídeo y los 4 del vídeo siguiente, perdón. Estos pasos es, como ya digo, como algo mecánico, como un algoritmo, ¿vale? Voy a insistir mucho en ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es representar la figura y los datos que nos den, sus elementos conocidos. Como os va a pedir el perímetro y el área normalmente, pues tenemos que determinar qué elemento nos falta para poder calcular esas dos fórmulas. Una vez que determinemos cuál es el elemento que falta, vamos a dibujar un triángulo rectángulo dentro de la figura, inscrito en la figura, ¿vale? Donde el lado desconocido de ese triángulo rectángulo sea el elemento que tenemos que determinar. Veremos cuáles son de ese triángulo rectángulo los dos lados, las dos medidas conocidas y aplicaremos alguna de las dos fórmulas que hemos visto en los apartados anteriores, para después ya finalizar con el cálculo de ese área y de ese perímetro. ¿Vale? Entonces, dibujar, poner los datos, ver lo que nos falta, obtener un triángulo rectángulo para calcular esa medida desconocida y ya el cálculo final. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver una serie de ejemplos, no los vamos a ver todos en este vídeo, y comenzamos con el que tiene por enunciado siguiente. La diagonal de un rectángulo mide 89 centímetros y uno de sus lados 80. Calcula su perímetro y área. Bien, el concepto de diagonal en una figura, ya digo, es el segmento que une dos vértices no consecutivos. ¿Vale? Entonces, tendríamos o esta diagonal o esta. Entonces, fijaros que en un rectángulo, la diagonal forma, lo que quería decir, un triángulo rectángulo. En el cuadrado también, ¿vale? Entonces, colocamos las medidas conocidas. Nos dice que la diagonal mide 89. Pues este segmento mide 89 centímetros y uno de sus lados 80. Y ahora tendríais la duda de decir, ¿dónde coloco el 80? ¿Aquí o aquí? Da igual, el dibujo siempre es orientativo. Imaginaos que ponéis el 80 donde yo tengo la X y después os dais cuenta que sale 39 y decís, uy, me va a quitar puntos porque he colocado mal los datos. Hombre, si os dais cuenta, pues lo cambiáis. Pero ya digo, yo eso nunca lo haré porque ya digo, no podéis, a veces tenéis que haber hecho muchos y tener facilidad de cálculo para predecir dónde va a ir. Pero ya digo, el dibujo siempre tiene que ser orientativo, os tiene que ayudar, ¿vale? Para saber que hay que calcular dónde tenemos el triángulo rectángulo, qué medidas son las conocidas y aplicar alguna de las fórmulas, ¿vale? Entonces no os preocupéis si lo ponéis al revés. Entonces, vuelvo a decir, con la diagonal ya tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Me quedo con uno de los dos y fijaros, conocemos este dato y este. Y tenemos que calcular lo que mide X, que sería uno de los lados. Ya digo, no podemos calcular ni el perímetro ni el área, porque fijaros, el perímetro es la suma de sus lados, desconocemos este, y el área tampoco porque es base por altura o lado por lado mayor por lado menor, ¿vale? Entonces tenemos que calcular este dato. Una vez que, ya digo, hemos representado y sabemos lo que tenemos que calcular, buscamos el triángulo rectángulo, que en este caso ya nos viene dibujado por la diagonal,
Las medidas conocidas son 89, que es la hipotenusa, porque ya digo, no forma parte del ángulo recto, estaría aquí, en esta esquina, no forma parte no es ninguno de los lados que determinan el ángulo recto, y un cateto. Con lo cual, ¿qué fórmula aplicamos? La de la raíz cuadrada, la que tiene una resta. ¿Vale? Entonces, x, el lado lo podría haber llamado L, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 89 al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado. Hacéis este cálculo, sería la raíz cuadrada de 1521, que es exacta y es 39. Ahora ya con este dato ya podemos calcular el perímetro y el área. Sí. El área sería base por altura, o lado mayor, o lado por lado menor, o lado por lado. 80 por 39 quedaría 3120 unidades de área, centímetros cuadrados. Y el perímetro, pues 2 veces este lado, más 2 veces este lado, es decir, 2 por 80 más 2 por 39. Quedaría 160 más 78, que sería 238 centímetros. Perímetro, siempre la medida, la unidad la misma que la longitud de los lados, el área, la unidad al cuadrado. El segundo ejemplo nos dice, las diagonales de un rombo miden 10 y 24, haya su área y su perímetro. Bien, si recordamos un rombo, ¿vale? Es un cuadrilátero, aparte es un paralelogramo, tiene los 4 lados paralelos, y esos lados en un rombo son todos iguales, la medida de los lados es la misma. Los ángulos del rombo no son todos iguales, son iguales 2 a 2, este ángulo mediría lo mismo que este y serían agudos, y este ángulo y este medirían lo mismo y serían ángulos obtusos. Bien, pues nos centramos en lo que nos pide. Nos manda a calcular el área y el perímetro. El perímetro es la suma de sus lados. Si recordáis, os lo acabo de decir, en un rombo los 4 lados son iguales, pero si os fijáis no conocemos la longitud del lado. ¿El área lo podemos calcular? Pues sí, porque la fórmula del área del rombo era diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. ¿Conocemos las dos diagonales? Sí. 24 sería la diagonal mayor, 10 la diagonal menor, pues las multiplicamos, 24 por 10 daría 240, entre 2, 120 unidades centímetros cuadrados. ¿Vale? Muchas veces una de las dos cosas siempre se puede calcular. Bueno, pues para la otra. Hemos dicho que nos falta por calcular el lado. Pues yo tengo que buscar un triángulo rectángulo que esté dentro del rombo. ¿Cómo se obtienen triángulos rectángulos en el rombo? Pues muy sencillo, con estos dos elementos, trazando las diagonales. Si trazáis las diagonales, esta sería la diagonal mayor, esta sería la diagonal menor. Fijaros que obtenemos 4 triángulos rectángulos iguales. Bien, pues ya tenemos el triángulo rectángulo, esto es lo que tengo que calcular el lado, con lo cual si yo tengo que calcular algo, necesito dos medidas conocidas para poder aplicar alguna de las fórmulas que se deducen del teorema de Pitágoras. Bien, y fijaros que aquí aparecen estos valores, 12 y 5, que no se corresponden con esto. ¿Por qué? Fijaros que 12, en el triángulo rectángulo, esto que tenéis aquí sería la mitad de la diagonal mayor. Entonces, si la diagonal mayor mide 24, este trozo, este segmento, va a medir la mitad, 12. Y lo mismo ocurre con este. ¿Esto qué sería? La mitad de la diagonal pequeña. Si la diagonal pequeña mide 10, ¿vale? Pues tenemos que dividir entre 2. 10 entre 2 a 5. Bueno, pues aquí tenéis lo que he explicado, ¿vale? Entonces, importante, cuidado, el error que cometéis muchas veces, ponéis aquí el 24 y el 10. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, en un rombo siempre trazáis las diagonales. Os quedáis con uno de los 4 triángulos rectángulos y si os fijáis, siempre estas medidas van a ser la mitad de lo que miden las diagonales. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya tenemos el triángulo rectángulo, la medida desconocida, las dos conocidas, que en este caso son los catetos, porque forman el ángulo recto. ¿Vale? Entonces, L, lo que mide el lado sería la hipotenusa, pues la fórmula que hay que aplicar es la que tiene el más, es decir, la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. 144 más 25 sería 169, cuya raíz sería 13 centímetros, que es lo que mide el lado. Pero yo tengo que calcular el perímetro. Y en un rombo, ¿cómo son los 4 lados? Iguales. Pues entonces el perímetro sería 4 por lo que mide este lado. 4 por 13 quedaría 52 centímetros. En el tercero de los ejemplos volvemos a tener un rombo. Vamos a tener la otra variante y vuelvo a decir, cuando tengáis que practicar, en los rombos no vais a tener más opciones que los dos ejemplos que hemos visto, el 2 o el 3. Miráis en qué caso estáis y aplicáis lo que vamos a ver ahora.
Bien, pues en este ejemplo nos dice que el lado del rombo mide 6,5 metros y una de sus diagonales 5 metros. Hallamos el perímetro y el área. Diferencia, no conocemos las dos diagonales, con lo cual no podemos calcular el área directamente como ocurría en el ejemplo anterior. ¿Pero qué conocemos aquí? El lado. Al conocer el lado, como los 4 lados del rombo son iguales, podemos calcular el perímetro, con lo cual el perímetro sería 4 por lo que mide el lado, que es 6,5 metros, que daría 26 metros. Bien, pero para el área no podemos aplicar la fórmula porque no conocemos las dos diagonales. Bueno, pues siempre que se desconozca algo, tenemos que obtener un triángulo rectángulo, ver qué medidas conocemos, cuál no, ¿vale? Y adaptar el ejercicio pues, a alguna de las fórmulas que conocemos y deducimos del teorema de Pitágoras. Bien, ¿cómo obteníamos triángulos rectángulos en un rombo? Pues trazando las dos diagonales, que serían esta y esta, y me quedo con un triángulo rectángulo. ¿Qué conocemos del triángulo rectángulo? Pues el lado, 6,5. ¿Vale? Y ahora dice que conocemos una de las diagonales. Vuelvo a decir, cuidado, a lo mejor alguno puede creer que es la diagonal más grande, ¿vale? Pues ya digo, yo con picardía sé que va a ser la otra, pero digo, da igual donde colocáis este dato. Lo importante es que esto que vamos a indicar, que ya lo hemos dicho antes, lo hagáis bien. Entonces, bueno, pues vamos a poner la X en una de las dos. Puede ser aquí o aquí, yo lo he puesto aquí. ¿Y esto qué era? Si recordáis del vídeo anterior, siempre que trabajemos en un rombo, los números que tenéis que poner aquí o aquí, siempre que son la mitad de lo que mide la diagonal correspondiente. Como una de las diagonales mide 5, pues su mitad sería 2,5. Vuelvo a decir, podríais ponerlo aquí o aquí. El dibujo es orientativo. ¿Vale? Que después os sale al revés, no pasa nada. ¿Vale? Lo importante es bien los cálculos y el dibujo que más o menos nos pueda ayudar a saber lo que habéis conocido y lo que no. Pues entonces, para calcular la diagonal hago este esquema. Pero cuidado, lo que vamos a obtener no es la diagonal que desconocemos, sino que obtenemos este trocito. ¿Vale? Con lo cual después cuando sepamos lo que vale X, ¿cómo calcularíamos lo que vale la diagonal? Si el X es este trozo, la diagonal entera, ¿qué habría que hacer? En efecto, habría que multiplicarlo por 2. Bueno, pues lo dicho, hemos calculado en este caso el perímetro directamente. Lo que nos falta, busco un triángulo rectángulo, ya lo tengo. Pongo las medidas conocidas, que tienen que ser 2. El 6,5 que sería al lado, este es fácil. Pues una de las diagonales, 5. Pues siempre en un rombo, lo que pongamos aquí dentro, la mitad de las diagonales, 2,5. X, ¿qué sería? Pues en este caso, el ángulo recto es este que estoy marcando aquí, estaría aquí. Como es uno de los lados que forma el ángulo recto, es un cateto. Con lo cual, ¿qué fórmula aplicamos? La de la resta. Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Nos quedaría la raíz de 36, que es exacta, y sería 6. ¿Vale? Pero vuelvo a decir, 6 sería este trocito. Y yo quiero saber lo que mide toda la diagonal. ¿Vale? Pues entonces aquí os lo digo, es la mitad de la diagonal mayor, pues dicha diagonal sería el doble. 2 por 6, 12. ¿Con lo cual ya podemos calcular el área? Sí, porque ya conocemos las dos diagonales, que miden 12 y 5. Pues diagonal mayor por diagonal menor entre 2. 12 por 5, 60, entre 2, 30 unidades metros cuadrados. Y para acabar este primer vídeo dedicado a las aplicaciones, las figuras geométricas del teorema de Pitágoras, vamos a ver otra de las figuras clásicas, que es uno de los dos trapecios que vamos a trabajar, que es el trapecio rectángulo. Ya en el siguiente vídeo, el primer ejemplo, será el trapecio isósceles, que será muy similar, solo que hay una pequeña variante. Bueno, pues el enunciado nos dice lo siguiente. Las bases de un triángulo rectángulo miden 25 y 38 centímetros y la altura 19. Hallar su perímetro y el área. Bien, lo primero hay que saber lo que es un trapecio rectángulo. Es uno de los mayores errores que nos encontramos cuando ponemos esta figura en un ejercicio, a veces en los exámenes, es que dudáis si es esta la figura que tenéis ahora en pantalla o la que veremos en el siguiente ejemplo. ¿Vale? Con lo cual, si os confundís, pues ya evidentemente el ejercicio está mal y eso es una pena. Entonces, un trapecio rectángulo, lo primero, un trapecio es un cuadrilátero con dos lados únicamente paralelos, que son lo que llamamos las bases, que serían este y este. Como nos dice que es rectángulo, tiene que aparecer un ángulo recto, pero en un trapecio, si aparece un ángulo recto aquí, tiene que aparecerlo aquí también. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, es un cuadrilátero que tiene dos ángulos rectos, otro obtuso y otro agudo. Y tenemos después este lado. Entonces, los lados paralelos se llaman bases, hay una base mayor y una base menor. Esto sería
Este lado sería la altura y este lado de aquí se llama lado oblicuo, ¿vale? Son los elementos del trapecio rectángulo. Bueno, pues nos da, las medidas serían la base mayor, 38, la base menor y la altura. Y nos manda a calcular el perímetro y el área. ¿Podemos calcular el perímetro? No, porque el perímetro es la suma de todos sus lados. Conocemos estos tres, pero no conocemos el lado oblicuo. Pues ahí utilizaremos Pitágoras. ¿Podemos calcular el área? La fórmula del área, yo la suelo expresar así, en los libros aparece de otra manera, B minúscula y B prima, ¿vale? Yo creo que es mucho más claro ponerlo así. Siempre la mayúscula, cuando tenemos dos letras iguales y una mayúscula minúscula, quiere decir que hay una que es mayor, un lado que es mayor y otro lado correspondiente que es el menor. ¿Vale? Entonces la fórmula es esta. Yo creo que es la fórmula de área más complicada. Sería, sumáis las bases, ¿vale? Lo multiplicáis por la altura y el resultado lo dividís entre 2. ¿Conocemos las dos bases? Sí, valen 25 centímetros y 38 centímetros. ¿Conocemos la altura? También vale 19, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir 25 más 38, quedaría 63, multiplicarlo por 19, ¿vale? Quedaría 1197 y dividirlo entre 2. El resultado sería 598,5 unidades al cuadrado, centímetros cuadrados. ¿Vale? Esta es la del rombo, quizá las fórmulas en las cuales más os equivocáis. Bueno, pues el área ya lo hemos podido calcular directamente. El perímetro hemos dicho que no, porque nos falta el lado oblicuo. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Intentar aplicar Pitágoras. Los pasos los de siempre. Lo primero, intentar buscar un triángulo rectángulo. Bueno, pues en un trapecio rectángulo, fijaros, el triángulo rectángulo se obtiene trazando esta altura. ¿Vale? Desde aquí, desde este vértice, trazamos la altura y tenemos el triángulo rectángulo. Medidas. Esto es lo que desconozco, el lado oblicuo, pues lo llamo X. ¿Este lado es conocido? Sí, mide lo mismo que este, la altura. Y ahora, aquí está la clave del ejercicio. Fijaros, yo tengo que saber lo que mide este trocito. Todo esto mide 38, ¿vale? Y este trozo sería lo que es todo esto 38 menos lo que mide este trocito de aquí que estoy marcando. Pero este lo sabemos, mide 25, ¿vale? Con lo cual, este trocito sería todo menos 25, 38 menos 25, quedaría 13. Yo creo que no es complicado, ¿vale? Vuelvo a repasar. Tenemos las medidas, necesito para el perímetro el lado oblicuo. Siempre que se necesite algo, tenemos que aplicar Pitágoras. Para aplicar Pitágoras, ¿qué necesitamos? Un triángulo rectángulo. Pues ¿cómo se traza? Cogemos la altura desde este vértice y ya tenemos el triángulo rectángulo. Este es el lado desconocido, necesitamos conocer los otros dos. Este es la altura, 19. Y en un trapecio rectángulo, ¿cómo se calcula este lado? Fijaros, sería, todo esto es 38, este trocito de aquí sería lo que mide la base pequeña, 25, pues este trocito sería todo menos este trozo, 38 menos 25, quedaría 13. Y ahora ya que tenemos determinadas las dos medidas conocidas, aplicamos la fórmula que se deduce del teorema de Pitágoras, que en este caso, como 19 y 13 son los lados que determinan el ángulo recto, desconocemos la hipotenusa. En ese caso utilizamos la raíz cuadrada de la suma de 19 al cuadrado más 13 al cuadrado, que sería la raíz de 530, que no es exacta, la redondeo a dos cifras decimales, 23,02 centímetros. ¿Podemos que ya calcular el perímetro? Pues sí, sería la suma de los lados, 38 más 19 más 25 más 23,02. Quedaría 105,02 centímetros. Vale, ya para finalizar vuelvo a insistir. Dibujamos, vemos si con los datos podemos calcular alguna cosa directamente. La que no, Pitágoras. Pasos para hacer Pitágoras. Primero, buscar un triángulo rectángulo. Una vez que tengamos el triángulo rectángulo, indicar cuál es el lado que tenemos que calcular y los dos lados conocidos. ¿Vale? En el primero que hemos visto, de la diagonal del rectángulo fácil, en el rombo acordaros que los catetos siempre son la mitad de las diagonales, y en este caso en el trapecio rectángulo, este trocito de aquí es lo que mide la base mayor menos la base menor. Una vez que tengáis los dos lados conocidos, si son los dos catetos, pues la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de dichos catetos, y si es la hipotenusa y un cateto, cambiáis la resta por la suma por la resta. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que habría que hacer, y ahora en el siguiente vídeo veremos otros 4 ejemplos más. Muchas gracias por vuestra atención.